Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Vindre y hoy quiero compartir contigo una de las películas favoritas de mi director favorito, que es The Grandmaster, dirigida por Wong Kar-wai, guionizada por él mismo, producida por él mismo, editada por él mismo, y que es una película que para mí es muy rara y peculiar porque he visto fácil 5 versiones diferentes y las 5 versiones de la película son completamente diferentes en varios momentos que cambian el sentido de la película muy drástico. Pero quiero sobre todo compartirte lo que sí comparten estas varias ediciones que vi, estos varios cortes que vi, que los vi desde DVDs, en Blu-rays, muestras y proyecciones en cinetecas, archivos perdidos de internet. Y entonces sobre todo quiero platicarte la primera que vi, porque la primera que vi es la edición que más he visto, también es la edición que no he vuelto a encontrar completa, solo fragmentos. Pero esta película, que es la película más larga en duración de creación de Wong Kar-wai, la más costosa de Wong Kar-wai, y que además tiene una protesta, un significado político, social hacia la industria cinematográfica china, donde señala a Wong Kar-wai que la película no es solo de Hong Kong, que no es de China, que no es de un solo continente, es de todos los chinos, pero que también es un legado que le pertenece a todos. Y esta película trata de recuperar históricamente, a través de la ficción, la historia de Ip Man, el peleador de un estilo de Wing Chun, que pues tal vez los conocedores lo tengan mucho más identificado como el maestro de Bruce Lee. Entonces es la historia de este personaje, un hombre de familia que es un gran peleador del Kung Fu del estilo del sur, porque esta película está centrada sobre todo en momentos antes y durante la invasión de Japón a China, y centrado sobre todo en las historias entrelazadas en un lugar que era un burdel legendario, el Pabellón de Oro. Y entonces llevará esta historia de Ip Man a través de varias peleas, de varios momentos, de un recorrido histórico, de la ficción de ese recorrido histórico, de personajes antes de la historia del Kung Fu, sobre todo de los estilos del norte, y chocará con la historia de la peleadora Gon Er, que es la heredera de la legendaria o la leyenda de las 69 palmas, el estilo de pelea de 69 palmas, que era un estilo imparable, un estilo inigualable, y ella es la última heredera. Ip Man se convierte en el heredero de todo el Kung Fu, siendo aceptado por el padre de Gon Er, que es el máximo peleador y exponente del estilo del norte. Y entonces deciden tener un combate donde Ip Man tiene que pasar una serie de pruebas para demostrarle que él es digno de ser el quien porte la antorcha. Tienen una frase muy bonita que es: donde haya una farola habrá gente. Entonces todo está centrado en la idea de la luz, de buscar la luz en estos momentos oscuros. Nos presenta personajes con un dilema moral bien fuerte, con un dilema social bien fuerte, y con la historia del Kung Fu a través de una historia de amor, de la historia de varios peleadores, de la misma historia de la propia China. Y entonces toda esta mezcla nos lleva a una de las películas con una carga de detalle minucioso más impresionante que he visto de Wong Kar-wai. Es una película que te acongoja visualmente, te acongoja sonoramente, la narrativa,
todo está tan entrelazado en los momentos clave, porque justo no es tan gran película entre comillas, porque todas estas sobreediciones que ha tenido en esta búsqueda de tener muchos más públicos, otros públicos, entonces había ediciones para públicos pues, públicos vietnamitas, para públicos de Estados Unidos, para públicos europeos, para públicos del continente, pero con un estilo más americanizado. Y entonces es muy rara la postura de la película, cómo agrega cosas en la edición final, porque estaban grabadas, no se grabó después, todo esto está grabado, o sea, estaba pensado para tener todas estas ediciones porque quería estar en todos estos mercados. Y entonces estas historias explican mucho más con la mano qué está ocurriendo, qué está pensando. Hay muchas más voces off, otras son más parcas y más hacia la acción, pero esa que yo vi y que mantiene todos estos elementos narrativos que yo vi es la historia de Ip Man, un hombre casado, cómo se enamora de Gunner y se enamora del Kung Fu, y cómo estos dos personajes dismados por la lucha del antiguo heredero del padre de Gunner, Ma San, fue adoptado por él para ser su sucesor en las artes marciales, porque socialmente su hija no podía ser la sucesora de las artes marciales. Constantemente toda la película y todos los personajes de la película le están recordando es que tú, aunque eres la hija de tu padre, tienes que casarte y tienes que ser una buena esposa y tener una buena familia, y así solo serás feliz. Entonces ella en respuesta le dice: mi padre me dijo que yo buscara mi propia felicidad, y cómo puedo ser feliz si ha ocurrido esto que ha ocurrido. Y eso que ha ocurrido es que el antiguo heredero San, el Mazo Son, ha asesinado a su maestro en la casa de su maestro por la búsqueda del poder y el dominio, que es lo que le trata de enseñar el padre de Gunner, ser más dócil. Y constantemente está esta lucha con este personaje que está sumamente enojado con todos, y que será un reflejo histórico de lo que luego pasaría con la invasión de Japón. Hacen que Gunner busque la venganza de la muerte de su padre, mientras trata de seguir buscando quién es ella y no dejar de ser mujer y no dejar de ser feliz. Y entonces esta secuencia con ella, que son sumamente lentas hacia la introspección, hacia la luz, la sombra, el juego de la calma, esa película siempre está por detrás, siempre está sumándose en esta íntima historia, mientras vemos como Ip Man está conquistando a todos a través del Kung Fu para unificar el Kung Fu y enseñar Kung Fu. Y la única forma que existía era ganándole a las escuelas de Kung Fu. Entonces se convierte en este gran peleador antes de que ocurra la gran invasión japonesa, que lo hace que emigre a Estados Unidos y que forme un nuevo estilo de pelea, consolide los estilos de pelea, y que además genere a uno de los grandes peleadores que hemos conocido en la cultura popular, que es Bruce Lee. Pero en este inter, esta persona, Ip Man, está luchando contra sus propios amigos, contra la propia sociedad que le dice: tú debes de ser el mejor. Tiene sus problemas familiares y trata de encontrar algo que se sabe que se está perdiendo, que es la historia del propio Kung Fu. Es rastrear el Kung Fu y empieza a encontrar a hermanos del Kung Fu, un término que se usa bellísimo en la película, para poder rastrear estas 64 manos, 64 palmas. Se encuentra al amigo del padre de Gunner, que era su maestro, o era una especie de su maestro, su amigo, su hermano de Kung Fu. Y le dice: ya no estés buscando más, estás perdiendo. Qué triste que no nos hemos encontrado. Y todo esto en unas pláticas donde tratan de demostrar qué tan buenos son en Kung Fu sin hacer Kung Fu, y demostrando Kung Fu en una narración visual bien fuerte, bien emotiva, con esta sensación de qué es el honor, qué es ser hombre, qué es ser guerrero, qué es ser padre, qué es representar el Kung Fu, qué se espera con el Kung Fu, y cómo eso tiene que reflejarse en nosotros. Y entonces, cuando falla el Kung Fu en la película y en la historia, viene esta invasión de Japón, donde muchos pues se cruzan al bando de los japoneses, traicionan a todos sus hermanos, traicionan a todos sus amigos y traicionan a la propia nación
por la invasión japonesa, que es muy dura, y aunque no se habla de ello, pero sí lo demuestra. La película se centra en esta como gran reflexión de qué ocurrió con el Kung Fu, qué pasó con nosotros como seres, qué pasó con nuestro honor y cómo se ramificó en el estilo del norte, el estilo del sur, y un personaje que aparece muy raro, que es el personaje de la cuchilla, Razor, que tiene otro estilo de pelea mucho más violento, mucho más agresivo, y que al final serán estas dos últimas, el Ip Man y Razor, los estilos de pelea que perduren de una tradición de años, que serían perfeccionadas por una cuestión de años, porque la misma película señala que el mundo se ha hecho viejo, ya solo quedan viejos peleadores, ya no hay gente joven, y entonces el viejo mundo, la idea del pelear y el tener honor y lo que significa el honor en el gran sentido y hasta en el gran sentido romántico de la significación del honor, se está perdiendo por los nuevos jóvenes impetuosos que solo quieren el control y el poder, y que eso ha reflejado en la caída ante la invasión japonesa, ante la situación social, ante la situación económica, y todo se comienza a desquebrajar, y lo único que puede mantener a flote a todos es la idea del Kung Fu. No lo señalan, no lo dicen, pero es lo que muestra la película, sin señalar, sin corregir, sino de ser una bonita carta hacia el Kung Fu, una bella y hermosa narración, oda hacia qué es la historia del Kung Fu, quiénes fueron sus personajes, porque no está del todo claro desarrollado históricamente, no por la película. Entonces la película no se quiere meter en equivocarse históricamente, y entonces da rasgos que pudieron haber pasado y que en muchos momentos de la película sí ocurrieron, de narración interna y personal a los personajes que están luchando en un montón de terrenos diferentes a través y a partir del Kung Fu. La cuestión histórica, la pasión, el romance, el amor, el honor, la familia, y entonces todos estos conflictos desquebrajan a todos los personajes. Es muy fuerte ver cómo ningún personaje puede encontrar esa paz y esa calma, porque todo se está yendo al diablo, se lo está consumiendo al vacío, ¿no? Se está desquebrajando, se está rompiendo, ya no hay unidad, no hay esta idea del honor, solo el control y el poder, y sálvese el quien pueda. Y entonces ese es el trasfondo de la película, pero la historia de estos dos personajes de amor, y el amor hacia el Kung Fu y el amor hacia el cine, solo Wong Kar-wai podía hacerlo en una película de Wong Kar-wai, porque su estilo aquí es donde se probó a sí mismo que puede ser mejor. Hay una factura visual y una cuestión de detalle impresionante de montaje. Los montajes que subieron a todas estas versiones que yo vi son una joya de ver, o sea, son emocionantes de ver, donde solo es alguien poniéndose en una postura, solo diciendo una frase entre comillas random, solo mostrándose y postrándose a alguien. Los momentos de menos diálogo, de menos lucha, de menos combate ágil, es impresionante, y los momentos de lucha de combate ágil que parecían ser muy espectaculares simplemente son eso, para darle la carga y la fuerza a los personajes cuando se confrontan en una cuestión de filosófico, de palabra, de cuerpo, de mente, de pensamiento, y que lo que vemos nosotros como algo lento es realmente movimientos sumamente rápidos, y esto lo resuelve casi hacia el final de la película con una secuencia muy muy chida, donde Conner defenderá el honor de su padre, vengará y luchará con su hermano de Kung Fu, luchará contra el antiguo heredero de su padre de la escuela de Kung Fu, y lo vemos, luchan en el paso del tren. Pasa un tren por la pantalla, y lo que dura el tren en pasar por esa pantalla es lo que duran ellos en pelear. Nosotros vemos una secuencia sumamente larga, sumamente lenta, movida, ágil, violenta, pero cuando piensas eso es un lindo mensaje de recordar aquella gran pieza fílmica que es el tren llegando a la estación. Aquí es el tren que se va, y que ese momento narrativo usado como en el acorazado Potemkin, la carroza que va cayendo, ellos pelearán en una fracción de segundo, pero hemos visto
con detalle la pelea mientras el tren va pasando. Y eso acomodado y acordado con una cuestión musical impresionante, una narrativa visual muy fuerte, una cuestión de sombras, de dónde, cómo se muestran los personajes y cómo todos representan históricamente un momento, y todo eso hace dudar a todos los personajes, que son los jóvenes personajes que no saben hacia dónde van y quienes han perdido todo el sentido del honor, han llevado al desastre a todos. Y entonces Gunner y el propio Ip Man, en esta búsqueda muy romántica del Kung Fu y muy romántica entre ellos, este amor que solo puede narrar Wong Kar-wai, hacen una película sumamente disfrutable, sea la versión que veas. Es una película que se perdió ya, es una película que costó mucho, que se tardó mucho en hacer, pero que no deja a mí de sorprenderme visualmente, como la sencillez, el silencio y la calma pueden contar en una película en tiempos modernos. Súper recomendable, The Grandmaster de Wong Kar-wai. Si no la has visto, te invito a que la veas. Si ya la viste, comenta aquí tus partes favoritas, deja tu like, del compartir, no olvides dar el follow, de seguir, y te agradezco un montón hayas estado aquí. Nos vemos y escuchamos la próxima.